Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente, o buenos días, o buenas tardes, no importa que hora ven el video. Estamos otra vez aquí tratando de compartir con ustedes otra clase más, ya entrando más adelante del libro de de Filipenses, que es el libro que nos tiene ahora ocupado. Gracias por las opiniones que han dado del último video, en el comienzo de Filipenses. Gracias por su feedback, por su retroalimentación. Me alegra mucho que puedan estar disfrutando los videos y espero que lo sigan haciendo. Nunca está de más decirles que pueden compartirlos con otras personas sin ningún problema. Y bueno, aquí seguimos en medio de esta situación tan incómoda para todos. Seguimos orando por algunas personas en la iglesia que también han reportado ya que han estado complicados de salud. Seguimos orando unos por otros y espero que todos ustedes en sus casas estén bien hasta el día de hoy. Oramos por muchas personas que están con dificultades. Y bueno, seguimos adelante. Sabemos que Dios está en control, que Dios está al tanto de todas las cosas, así que no podemos echar para atrás. Gracias, Jonathan, otra vez por tu ayuda. Realmente es una ayuda muy valiosa. Sin ti no podríamos caminar en esta tecnología porque yo no sé nada de esto. Y espero que ustedes puedan aprovechar el tiempo que sea prudente esta oportunidad. En la iglesia nos seguimos reuniendo con las medidas de seguridad posibles y yo espero que ustedes puedan, si no están yendo, puedan asistir o vernos online. Lástima que no tenemos la traducción al español directamente donde ustedes lo ven. Algunos están hablando de eso, pero es un poco más costoso sacar una segunda voz y una segunda imagen. Así que bueno, mientras podamos, estamos haciendo lo que se puede. Gracias a Dios por ello. Vamos a entrar hoy a continuar pues con el primer capítulo de Filipenses. Vamos a trabajar de los versículos 12 al 18. 12 al 18, la primera parte del 18 específicamente. Filipenses 1, 12 al 18 se va a ser nuestro tema de hoy y esperamos que Dios lo use para nuestra edificación y bendición. Vamos a orar, darle gracias a Dios por este rato y entonces continuamos. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más, aunque sea por este medio, y gracias porque tu poder y tu cuidado están sobre nosotros. Gracias porque no dependemos de ningún poder humano, sino que creemos, Señor, que tú estás al control de las cosas. Y Señor, tú nos llevarás y nos estarás guiando en todo este proceso. Y enséñanos y muéstranos, Señor, la voluntad tuya en todo este tiempo. Gracias por nuestros hermanos en la iglesia Hope Chapel, que podemos seguir apoyándonos para esta clase. Gracias por Jonathan, que nos ayuda también. Gracias por los hermanos que están viéndolas aquí en los Estados Unidos, en Venezuela, en Nicaragua, en Costa Rica, en otras partes, Señor, donde ya han reportado que están viendo los videos. Bendice este material y tu palabra que ya está bendecida, Señor, úsala para el crecimiento de la obra tuya. Padre, síguenos guiando, síguenos ayudando. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a leer entonces capítulo 1 de Filipenses, los versos 12 al 18 y entramos a una explicación. No, por supuesto, no vamos a terminar el párrafo hoy, como siempre lo hacemos, porque hay bastante material y me gustaría hacerlo con tiempo. Dice así el capítulo 1, versos 12 al 18. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así me van a aumentar la angustia que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Estamos ante un pasaje realmente un poquito incomprensible de parte de Pablo, por lo que él dice, por lo que él expresa,
y de la forma que lo hace. Y digo incomprensible y vamos a trabajar en él poco a poco, porque Pablo está en una circunstancia muy difícil. Ya lo sabemos, Pablo está preso y dice encadenado en el palacio, en uno de los palacios de la autoridad, ¿verdad? Y Pablo está recibiendo informaciones de la gente de Filipo. Le han mandado a Epafrodito para que, con una ofrenda y para que lo conforte en el tiempo de su necesidad, porque está preso. Sin embargo, Pablo les escribe a la gente de Filipo tranquilizándolos y pidiéndoles que realmente no estén preocupados por la situación que él está viviendo. Y les empieza a explicar por qué. Quiero que sepan, les dice ahí en el versículo 12, hermano, quiero que sepan, quiero que entiendan lo que estoy pasando y quiero que lo entiendan correctamente. ¿Es una situación difícil? Claro que sí. Pablo está preso, prácticamente encadenado de pies y manos en una prisión romana, nada agradable por cierto, y encadenado a una persona cada quizás 7, 8 horas que la cambiaban para que el otro soldado pudiera descansar. Sin embargo, estando en la cárcel, les dirige y les deja saber que esa situación no ha afectado en nada, ni su ánimo ni su objetivo. Y lo hace en estos primeros versos del capítulo 1, del 12 al 16. Y lo hace en esa primera parte. Vamos a ver que todo esto hay que dividirlo para irlo entendiendo mejor. Y en esta primera parte que estamos leyendo, prácticamente esta lectura se debía llevar hasta el 26, si se quiere el párrafo completo, pero sería muy largo. Pero específicamente en esta primera parte, del 12 al 18 o así, hasta el 18 de la parte A, Pablo está explicando que esa situación más bien ha contribuido al avance del Evangelio. Por eso digo que es un poquito incomprensible. La situación incómoda que Pablo está pasando, la situación de altísimo peligro que Pablo está pasando, les dice, tranquilícense que esto está más bien ayudando a que el Evangelio avance. Luego estudiaremos en las próximas clases la segunda parte de ese párrafo más largo, que sería del 18b hasta el 26, donde él va a hacer una reflexión teológica sobre las dos posibilidades que pueden pasar bajo esta situación tan incómoda, preso en una cárcel romana. Él dice, pueden matarme o pueden sencillamente liberarme. No lo sabía todavía, por supuesto. Pero Pablo quiere mostrar no solamente la situación que está viviendo, pero sobre todo Pablo quiere mostrar cómo Dios está usando esta situación tan incómoda, tan difícil para él, pero con un propósito muy definido. Y la claridad de ese propósito es: el Evangelio está avanzando y la fe está creciendo. No tenemos por qué enfocarnos en el problema. Fácil decirlo, ¿verdad? Pablo se está enfocando en el objetivo, no solamente de él como apóstol, sino de aquel que lo llamó para ser apóstol. A Pablo fue puesto como apóstol a los gentiles y dice, ahora se está dando mejor porque ahora tengo todas estas ventajas dentro de esta cárcel y vamos a hablar de ellas por un momento, ¿verdad? Pero tenemos que enfocarnos básicamente ahorita en esa primera parte, del 12 al 18, y exprimirla bien para que luego podamos pasar en las próximas clases, en los versos 18 al 26. Y vamos a irla dividiendo poco a poco para que la vamos entendiendo. Sobre todo entre el 12, el 13 y el 14, Pablo se enfoca en una primera parte. Y dice Pablo que son noticias sorprendentes los que está dando. ¿Cuáles son esas noticias sorprendentes? 12, 13 y 14 él empieza a desglosarla. Dice que esta situación no ha frenado, ni siquiera la cárcel, ni siquiera el juicio, no ha frenado su propósito, no ha frenado el Evangelio, no ha debilitado su fe. Al contrario, dice, esto está sirviendo para que se cumpla el propósito de Dios, la cual, a través de Pablo, es llevar el Evangelio a los gentiles. Interesante, por eso dije que el pasaje era incomprensible inicialmente, ¿verdad? Porque Pablo, que está en una situación tan difícil de estar preso, encadenado, está diciendo que Dios está usando esa situación tan complicada, y cada uno evalúese a sí mismo, está usando esta situación tan complicada para cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó, que es predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Y cómo está ocurriendo esto? En verdad está pasando en dos formas. Dice, tengo un guardia
cada día me lo cambian varias veces encadenado a mí y a quien yo puedo predicarles constantemente y después me traen uno nuevo, a quien también empiezo a predicarle. Y además de esa situación de él tener a una persona sentada a su lado por varias horas, a su disposición prácticamente, porque el guardia no podía irse, también estaba encadenado con Pablo, para su vigilancia, por supuesto. Además de eso, dice, he escuchado que otros se han animado a predicar el evangelio por causa de mi prisión. Qué interesante, ¿verdad? Que Pablo pueda ver las cosas de esa manera. Nosotros somos muy dados a ver las circunstancias. Pero Pablo en esta circunstancia tan difícil está viendo más el propósito de Dios cumplido que es la circunstancia que él está viviendo. Además, luego vamos a ver los párrafos, en ese mismo párrafo 15 al 18, dice, quizás ustedes no lo saben, allá en Filipos no lo saben, pero algunos hermanos se han puesto a predicar el evangelio, están tomando más fuerza, aún aquellos que están en mi contra están tomando fuerza para predicar el evangelio a pesar de que lo hacen por motivos equivocados. Interesantísimo lo que dice Pablo. Recuerden, Pablo no fue querido por todas las personas que lo rodeaban. Pablo tenía sumamente muchas personas que lo oponían y lo oponían firmemente. Y no está hablando de los judaizantes. Si hubiera hablado de judaizantes, lo hubiera cortado desde el principio. Pero Pablo dice, el evangelio avanza. Y esto es lo importante, no mi situación. Repito, Pablo está enfatizando, el evangelio está avanzando y eso es lo que importa, no la situación incómoda que yo estoy viviendo. Por eso empieza a decir ahí 11, 12, 13, 14, estoy preso, yo estoy preso, pero el evangelio no está preso. Qué bueno que Pablo tiene ese tipo de ánimo para darnos a nosotros el día de hoy. Estamos presos quizás mucho en la casa, pero el evangelio no está preso. Y él le informa, estoy preso, pero, sorpresa para todos, preso cumplo los objetivos que Dios me puso. Recuerden, el objetivo de Dios para Pablo era predicar a los gentiles. Y ahí tenía gentiles constantemente en la misma casa de los jefes del imperio. Ahí tenía gentiles todo el tiempo a quien predicar el evangelio y darles testimonio de su fe. Preso, pero cumple el objetivo. Allá en Filipos quizás estaban tristes por la situación de Pablo. Imagínate, el hermano Pablo preso, sufriendo, puede ser ejecutado. ¿Quién sabe qué puede pasar? Sin embargo, Pablo los anima. Recuerden que la gente de Filipos le envió a Epafrodito, al miembro de la iglesia de Filipos, con ofrendas en la mano para apoyar a Pablo y consolar a Pablo en esta situación tan difícil. Pero Pablo prácticamente termina consolándolos a ellos, que ellos queriendo ayudar a Pablo, pero Pablo los anima. Esto sirve para el plan de Dios. Esto no contradice el plan de Dios. Esto es parte del plan de Dios. Y Pablo lo explica mejor en esos versos 13 y 14, donde él dice, el evangelio avanza a pesar de las circunstancias que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque se ha hecho evidente, lo dicen ahí en el versículo 13, ¿verdad? Ustedes lo pueden mirar en sus Biblias. Dice claramente, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encarcelado por causa de Cristo. Ellos han podido ver que el sufrimiento que estaba pasando Pablo, encadenado por Cristo o en Cristo, y Pablo está diciendo prácticamente, estoy participando de los sufrimientos de Cristo. Recuerden una cosa, hermano. El propósito del sufrimiento de Cristo era el avance de la obra redentora de Dios. Lo de Cristo no fue fácil tampoco, mucho peor que lo de Pablo. Pero el marco del sufrimiento en la obra de Cristo, el marco del sufrimiento de lo que pasó Cristo, está más bien resaltado porque así se cumplió la obra redentora de Dios. Y es lo que Pablo está tratando de comunicar. Dios usó un mal para realizar un bien para el mundo, en el caso de Cristo. Si ustedes quieren ir conmigo a Romanos capítulo 3, versos 21 al 26, Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Dice claramente ahí Romanos capítulo 3, 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios
de los que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo Jesús. A todos los que creen, de hecho no hay distinción, pero todos han pecado, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica, el que justificará a los que tienen fe en Jesús. Dios ofreció en sacrificio a Jesús. Doloroso, doloroso, pero el plan de Dios se cumplió. Y pueden seguir leyendo ahí Romanos capítulo 5, versos 21 12 al 21, es otra parte también muy interesante, os repito, Romanos capítulo 5, versos 12 al 21, pueden leerlo con calma. Pablo sabe que Dios lo llamó para algo, la reconciliación con los gentiles. Y él, como lo hace también en 2 Corintios 5, 18, está preso porque él está siguiendo el camino de Cristo y sabe que por medio de eso Dios lo está usando para completar su llamado y para completar su propósito. Así que Pablo está preso, está sufriendo, está complicado, pero él ve que el objetivo de Dios se está cumpliendo y eso es lo que vale para él. Y va a valer por un buen tiempo, por cierto. Dice, se hace evidente, es bien conocido, que mi pasión por el Evangelio, porque estoy preso ahora por la causa de Cristo. ¿Por qué lo dice? Aunque está preso, ahí está sufriendo, pero todos saben la causa por la cual sufre. Y esa causa es Cristo. Y somete la reconciliación. ¿Cómo? Explicando el mensaje a cada cuidador, como se lo decía hace un momento. Ustedes pueden buscar en 2 Corintios 5:19 y 2 Corintios 5:19 para que veamos un ejemplo ahí corto de esto rápidamente. 2 Corintios 5:19. Dice, esto es, que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Pablo sabía que ese era su propósito, reconciliarme con Dios. Él tenía un soldado cada rato al lado nuevo a quien podía predicarle. Pablo estaba encadenado, pero gritaba, yo en cadena sí, el evangelio no está en cadena. El evangelio sigue caminando. Además, dice, ese encarcelamiento había logrado que otros se animaran a hacer lo mismo. Claramente él afirma que ese encarcelamiento estaba logrando que otros tomaran el impulso, porque lo dice ahí en el versículo 14, ¿verdad? Ya lo leímos. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pablo está siguiendo una explicación de todas las cosas que han beneficiado su situación incómoda. Otros se están animando a predicar el evangelio con más fuerza y con más ánimo. No ha frenado, otros lo han hecho. Y dice, la mayoría de los cristianos han confiado en el Señor y están tomando valor, valentía, mucho más que antes, y eso debido a que estoy preso. Y ese ejemplo los había motivado a hacer todo esto. Así que Pablo está diciendo, llego a lugares que no había soñado, estoy metido en el palacio mismo predicando el evangelio, estoy animando a otros a predicar, así que por favor, en cierta manera le dice, no se preocupen por mí. Yo estoy preso, estoy sufriendo, pero el evangelio, que es mi propósito, se está dando. Ahora entramos a esa segunda parte de ese párrafo 15 al 18, ¿verdad? Está hablando de una predicación de los rivales de Pablo. Dios ha usado ese encarcelamiento y ha animado a otros a predicar por el bien, por buenos motivos, y a otros por malos motivos. Qué interesante que Pablo refleja eso, ¿verdad? Parece que es un grupo que ha empezado, empujado por la envidia, por la rivalidad,
a predicar el evangelio, intentando que con esto podían dañar a Pablo y entristecerlo. A Pablo no lo lograban entristecer. Si estaban predicando a Cristo, háganlo. No importa que lo hagan con motivos distintos, ¿verdad? Había otro motivado por el amor a Cristo, ya lo había dicho. Los primeros querían aumentar el sufrimiento de Pablo con falsos motivos. Los otros eran muy sinceros. Pero ambos estaban predicando el evangelio y eso es lo que le alegra a Pablo. Pablo no se preocupaba por aquellos que estaban predicando a Cristo por envidia a él o por hacerle un daño. Repito, no eran judaizantes, no eran falsos profetas, no eran falsos maestros, sino Pablo los hubiera cortado. Eran cristianos que quizás no estaban de acuerdo con su carácter, su forma de hacer las cosas y querían oponerse a él. Entonces iban a predicar el evangelio para que más gente se reuniera, más creyera en ellos y Pablo sentirse mal. Y él decía, no me siento mal. Aunque sea por motivos equivocados, están predicando el evangelio y eso es lo que a mí me interesa. Pablo evita entonces así que aquellos que lo hacían por motivos equivocados de ese grupo los afecte a él negativamente. Pablo dice, no me van a afectar porque están haciendo lo que yo quiero que ustedes hagan, que es predicar el evangelio, aunque sea por motivos equivocados. Pero prediquen a Cristo. Cristo es predicado. ¿Me quieren dañar? No importa. Están cumpliendo la meta de Dios, que es predicar a Cristo. ¿Me quieren molestar? No importa. Están cumpliendo mi objetivo, que es predicar a Cristo. Pablo, por cierto, no los identifica y no lo hace ni siquiera en toda la carta, pero sin duda que no son personas que están de una doctrina equivocada, sino de motivos equivocados. Tampoco lo señala ni les da importancia. Le da importancia es al objetivo que están logrando, que es el evangelio sea predicado. Los que tienen buenas intenciones saben cuál es el propósito de Dios, por eso lo dice en el 16, lo narra muy claramente, ¿verdad? Estos últimos lo hacen por amor, saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Y esto es una estrategia de Dios para el logro de ese propósito. El evangelio está avanzando y eso era lo único que le interesaba a Pablo. Unos por envidia, otros por amor. Pero ambos están llegando a cumplir la meta que yo me propuse, que es predicar el evangelio. Ahora, hermanos queridos, la verdad que así actúa Dios. Dios actúa por caminos que nosotros a veces no los entendemos muy bien. Si ustedes quieren ver un ejemplo de esto, busquen en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1. Vamos a ver algunos versos ahí para que vean algo interesante. Capítulo 1 de 1 Corintios, versos 18 en adelante. Voy a leer 18 al 25, aunque la lectura completa sería hasta el 31, pero sería muy largo. Me explico, dice Pablo, 1 Corintios 1, 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje de motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Ustedes pueden seguir leyendo hasta el 31 y se van a encontrar de otra manera. Dios actúa de maneras raras y el mensaje del evangelio es una de esas maneras extrañas que Dios actúa. Y quizás esta lectura no le guste mucho a muchos de ustedes, pero dice el mensaje es una locura mismo, pero a la vez es poder de Dios. En el 18, en el 19 dice, no voy a usar los sabios, no voy a usar a los inteligentes, voy a usar a los no inteligentes, a los no sabios, porque esto es lo que yo quiero. Dios lo llama locura para el mundo. Sí, el evangelio es locura para el mundo,
¿Por qué es locura para el mundo? Porque el Evangelio es mostrado por la gracia de Dios. Y el mundo dice, si no te lo ganas, no va a ser tuyo. Y Dios le dijo, yo te lo doy como un regalo. Tómalo como un regalo de Dios. Dios es sabio y no lo conocemos por sabiduría humana, sino que al conocerlo nos parece una locura. A los que creen entonces sí, ese Evangelio, a ellos sí lo entienden. Todos piden algo, los judíos piden una cosa, los gentiles piden otra cosa. Pero ¿qué es lo que le da Dios? A Cristo crucificado. Tropiezo para uno, locura para otros. Para Dios Cristo es poder y sabiduría. Para el mundo Cristo es locura. Esa locura de la cruz es para los no sabios y la debilidad de Dios es lo fuerte de Dios. Y si ustedes quieren leer después del 26 en adelante, se los dejo a ustedes. Por cierto, si ustedes leen 26 al 31 y después de leer eso todavía creen que ustedes tienen alguna posibilidad de decir, Dios me escogió a mí por bueno, está difícil que lo digan después de eso, porque es una parte muy interesante. Los rivales de Pablo estaban predicando, los amigos de Pablo estaban predicando y ambos estaban logrando cumplir el propósito de Dios que Pablo se había también propuesto, por la cual había sido llamado a Pablo, predicar el Evangelio. Ya dije, no eran falsos profetas, pero actuaban por razones personales, razones equivocadas, con intereses propios, con agendas propias, como se diría hoy, ¿verdad? Ambición personal quizás, o para molestar a Pablo. Pero Pablo, recuerden, tuvo muchos detractores en su vida. Pablo fue muy criticado en su tiempo. No todos querían a Pablo. Al fin y al cabo, no todos nos quieren a todos, ¿verdad? Siempre habrá gente que nos rechaza, quizás por nuestra manera de ser, por nuestra personalidad, vaya usted a saber. Pero si el Evangelio es predicado, es lo que nos interesa. Parecido a la realidad de hoy, se lo dejo a ustedes para que lo evalúen. Pero así pasa y así sucede. Pero Pablo estaba convencido de que había sido llamado para algo y ese llamado no lo iba a detener ni siquiera la cárcel, ni siquiera la posibilidad de morir, de ser ejecutado, como realmente lo fue un tiempo después. Quizás eran gente que querían llevar el evangelio más ortodoxo o más fundamentalista, pero recuerden, el evangelio no lo hacen los grupos, el evangelio es de Dios. El mensaje la clave aquí es, el evangelio sigue avanzando. Los grupos realmente no son importantes, es el propósito, es el objetivo. Algunos critican mucho quizás en este tiempo, bueno, tantas denominaciones. Si todas las denominaciones cristianas están predicando, gloria a Dios, ¿verdad? Que sigan adelante. Por eso dice en el versículo 18 claramente, Pablo le dice, ¿qué importa? Donde viene diciéndolo desde el verso anterior, ¿verdad? Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar mis angustias que sufro en mi prisión. Pablo no negaba que estaba sufriendo angustia en la prisión, pero dice, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que yo sufro si el evangelio está siendo predicado y predicado de una manera abierta? Unos para contradecirme, otros para animarme, otros por el ánimo que han cobrado. Dice, ¿qué importa cómo lo están haciendo? Lo que importa, dice, por eso dice claramente, dice yo, al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y me seguiré alegrando. Pablo estaba muy claro en lo que quería. Me alegro y me seguiré alegrando porque lo importante es que Dios está haciendo un trabajo y usando a cada cristiano para cumplir su propósito. Pablo sabía que lo que importaba era el propósito de Dios que él estaba llevando adelante. Pablo no estaba preocupado por su situación en ese momento de estar preso. No estaba preocupado por la persecución. No estaba preocupado por las circunstancias que le rodean. Y aquí hay mucho para nosotros, hermanos, en el día de hoy. ¿Qué circunstancias nos están rodeando? ¿Puede usar Dios estas circunstancias difíciles que estamos pasando para predicar el evangelio? Respóndase usted la pregunta para usted. ¿Puede usarlo Dios a usted en medio de estas circunstancias difíciles que estamos pasando para predicar el evangelio? Responda usted mismo. ¿Estamos aprovechando nosotros
Esta circunstancia difícil donde la gente anda preocupada, cargada, con dudas, con temor, estamos usándolas para poder nosotros avanzar el Evangelio de Cristo, que es al fin y al cabo para lo que estamos aquí. No estamos aquí para pasarla bien, ni siquiera estamos aquí para sobrevivir el COVID. Estamos aquí con el mismo propósito que tenía Pablo, predicar a Cristo, que Cristo sea conocido, que esa locura de la predicación que hablamos hace un momento pueda ser abierta en el corazón de la gente y recibir ahora sí la sabiduría de Dios. Que el mundo nos va a rechazar, por supuesto que lo va a hacer. Que vamos a tener detractores, por supuesto que lo vamos a tener, pero el Evangelio nunca va a estar preso, nunca va a estar detenido. Lo importante es que el Evangelio se siga moviendo. Estoy hablando de que toda circunstancia humana está en las manos de Dios. Y toda circunstancia humana, Dios la va a usar para un propósito. Y esto es bueno que lo pensemos y lo meditemos, hermano, en este tiempo que nos toca vivir. ¿Cómo Dios puede usar esta circunstancia que yo estoy viviendo en este momento? ¿Cómo Dios puede usarlo para cumplir el propósito de Dios? Recuerda, el propósito de Dios no es que yo tenga beneficios en este mundo. Gloria a Dios por lo que Él nos da. Qué bueno que nos da cosas. Pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seamos luminares en el mundo, que demos a conocer su palabra. Y si estamos metidos en esta situación tan difícil que todos los días enfrentamos, preguntémosle cada uno al Señor, ¿cómo puedo yo usar esta circunstancia? Quizás con mi vecino, quizás con mi familiar, quizás con la persona cercana del trabajo, sé que estoy trabajando. ¿Cómo puedo usar yo esta circunstancia para que el propósito tuyo se cumpla? ¿Cuál propósito tuyo? Que la gente te conozca, a Cristo y a Cristo crucificado. Que puedan llegar a conocer el amor de Dios, que puedan llegar a conocer el plan de Dios de salvación. Y para que, como dice, Cristo vino para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos esta oportunidad como la tenía Pablo, hermano. Para la próxima clase vamos a hablar de este tema, por cierto. De este tema tan importante. Cómo Dios puede usar circunstancias difíciles de carga y de problemas para llevar adelante su propósito. Espero que esta lección les haga a ustedes reflexionar, como lo ha hecho conmigo, por cierto. Estas lecciones para mí son una bendición. Para mí mismo son una bendición. Preparándolas, explicándolas. Y hay otro grupo que también se las explico por otro medio, por cierto. Así que las repito varias veces. La estudio, la practico, la presento a ustedes, la vuelvo a practicar, se la presento a otros. Así que yo soy el más beneficiado. Pero cómo Dios puede usar todo esto para su honra y su gloria. Y yo espero que ustedes los lleven a reflexionar. Cualquier cosa pueden escribirme un mensajito, algo por WhatsApp o de otra manera. Por teléfono también estoy a su orden. Así que podamos todos seguir creciendo y esperar que Dios use este tiempo para que su evangelio avance. Amén. Vamos a orar. Qué bueno, Señor, que podamos entender un poco más la situación de Pablo allá preso en esa cárcel romana. Tan dura, tan difícil la circunstancia. Pero como él se goza en entender que esa circunstancia lo que ha hecho es avanzar más el propósito que tú le diste, que el evangelio llegara a los últimos rincones de la tierra. Padre, permítenos nosotros también ver estas situaciones no con nuestros ojos humanos, donde las circunstancias quizás nos aprietan, nos arropan, nos destruyen, sino verlos con los ojos tuyos, Señor, de ver cómo puedes tú usar este tiempo para que mucha gente oiga el evangelio, para que mucha gente llegue a conocerte. Padre, bendice a cada hermano en su situación. Tú lo sabes cuál es la situación. Hay hermanos enfermos que pedimos por ellos también, Señor, que tu mano de sanidad esté sobre ellos. Aquí en Venezuela, aquí en Estados Unidos, en Venezuela y en otros lugares, Señor. Sigue cuidando a los hermanos. Pero sobre todo, Señor, dando la gracia de ver el evangelio avanzar a pesar de las circunstancias. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Muchas gracias.